Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos porque tenemos la vida. Qué bendición es que estamos listos para tener la hora del poder. Saludos a todos los que se dan cita a través de las redes, como también así TV Latino, Visión 2020 y el satélite. Bendiciones a cada familia, cada hogar, de todos aquellos que buscan de todo corazón al Señor. Que la bendición esté sobre sus casas, que la paz y el gozo y la alegría puedan morar en sus corazones. Así que, qué bendición es que ya estamos listos para compartir la palabra de Dios, esperando que cada uno pueda tener lo que está esperando. La palabra de Dios es vida, y verdaderamente al escuchar la voz de Dios a través de la palabra, encontramos la esperanza, la felicidad y también la seguridad. Así que estamos listos. Bienvenido mi hermano Benedicto. Amén. Y qué bueno que ya estamos nuevamente listos para compartir la palabra. Amén. Qué bendición. Realmente la bendición más grande es de que usted hoy nos acompañe. Así es. Hoy vamos a la luz de la palabra de Dios. Dios está buscando para este tiempo hombres y mujeres intercesoras. Así es. Grandes intercesores. Grandes hombres que renuncien a su propia voluntad y que vengan a hacer la voluntad de Dios. Eso es un gran intercesor que hoy vamos a aprender acerca de eso. Qué lindo que se añadieran muchos, ¿no es cierto? Pues wow. El mundo lo necesita. Yes. Yo le voy a decir a usted que el mundo lo necesita más en este tiempo. Más hoy. Se necesita puro intercesores. Así es. Porque ya vimos que las iglesias no funcionaron. Las iglesias no tuvieron la respuesta. Así es. Quien tiene la respuesta es aquellos hombres que han sometido su voluntad a Dios y que se conviertan, aquellos hombres que claman a Dios día y noche para hacer mover el brazo de Dios. Así eso es lo que se necesita prácticamente y eso es lo que nosotros deseamos, mis queridos hermanos. Así que a la luz de la palabra hoy vamos a estudiar ese tema de el carácter de los intercesores. De eso vamos a estudiar hoy. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a clamarle al Señor la bendición, ¿verdad?, sobre su palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque nos has permitido la vida. Estamos listos para compartir tu palabra, pero nunca estamos preparados a no ser que tu Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. La palabra dice que pidamos al Espíritu de Dios que mande su Espíritu en nosotros. En esta tarde queremos decirte que necesitamos tu Espíritu Santo. Amén. Para compartir esta verdad que tú tienes en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos compartirla de acuerdo a tu voluntad y que pueda quedar grabada en la mente y en los corazones de aquellos que la van a escuchar. Que sea el Espíritu Santo grabando, hablando a través de nosotros. Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros. Y si hay alguien en esta mañana, en esta tarde, que está afligido, atormentado, agobiado, con pánico, con aflicción, con miedo, oh Padre, en esta mañana, en esta tarde lo ponemos en tu brazo de amor. Amén, oh Dios. Para que seas tú propicio a esa aflicción, a esas necesidades. Que el Espíritu Santo pueda darles la seguridad que tú estás al control de este mundo, y no solo de este mundo, sino individualmente en cada uno de nosotros. Amén.
Oh, mi Dios, bendícenos, bendice cada hogar, no permitas que falte comida, techo y todo lo necesario a aquellos que te buscan de todo corazón. Amén. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, qué bendición es que, bueno, estamos listos para tener la relación entre el carácter y la oración intercesora, intercesión eficaz. Está bueno el tema. Maravilloso, verdaderamente. Es un Ojalá. tema que nos va, yo pienso que nos va a ayudar mucho en el entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo. Así es. Y los hombres que Dios necesita para este tiempo. Que Dios... Primeramente yo quiero darle una noticia a usted, hermana Dina. Bueno. Esta es una noticia que prácticamente no es nueva, ¿ya? Pero es una noticia muy interesante. Le voy a decir algo, ¿no? ¿Dónde nació la Iglesia de Cristo? Yo no sé si usted sabe dónde nació la Iglesia de Cristo. ¿Ya? Pero hoy le voy a decir a usted. La Iglesia de Cristo no nació en un seminario de enseñanzas. No nació cuando el Señor Jesús vino y empezó a enseñarles a ellos. Allá en San Mateo capítulo 5 están sus primeras enseñanzas. No nació ahí la Iglesia de Cristo. O a un evento evangelístico, alguna campaña evangelística. No. ¿Saben dónde nació la Iglesia de Cristo? Y aquí dice, en un simple culto de oración. Correcto, así Imagínese es. usted, ¿no? Qué cosa más interesante, ¿no? Que en un culto de oración nace la Iglesia de Dios. Gloria ¿Qué le a Dios dice a por usted eso. eso? Eso quiere decir que necesitamos volver a ese culto de oración para que vuelva a nacer Cristo en nuestros corazones, porque verdaderamente eso es lo que necesitamos. Fíjense, qué interesante, ¿no? Yo le voy a decir a usted, el culto de adoración se ha perdido en todas las iglesias. En todas las iglesias. Porque cuando hay culto de oración llegan... Y en los hogares. Unos cuantos. Bueno, en los hogares no lo hablemos. Pero estamos hablando de las iglesias. Las iglesias. Donde se entiende que va todo mundo a adorar a Dios, ¿verdad? Ajá. Pero ¿saben algo? Qué triste ver nuestras iglesias, que ya no hay verdaderos intercesores. Se acabó eso, prácticamente. Por eso dice que la Iglesia de Cristo nació en un simple culto de oración. Ahí nace la Iglesia de Cristo. Y hoy en día, yo le voy a decir a usted, ¿por qué razón? Recuerde usted de Miqueas. Miqueas es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y justamente también aquí la iglesia, esa generación de ese tiempo, esa generación del Antiguo Testamento también estaba pasando el mismo problema. También que no había culto de oración. Así es, correcto. Y mírenlo, como lo dice. El Señor. Por eso dice que el Señor va a hablar a través de Miqueas. Y le hace dos preguntas. Yes. Imagínense por qué son esas dos preguntas. Ahora lea usted. Tú que te dices casa de Jacob. ¿Sí? Tú que eres la iglesia, ¿verdad? Ajá, tú que eres Porque la iglesia, tú que eres la iglesia. ¿Se ha acortado el Espíritu de Jehová? Le hace la primera pregunta. La primera pregunta le dice, tú que te la llevas de que eres parte de la iglesia, en este caso de Jacob, de Israel. ¿Se ha cortado el Espíritu de Jehová? Te pregunto, Miqueas, ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Muy bien. Oiga, qué interesante pregunta, César. ¿Se ha cortado el Espíritu de Jehová? Justamente, el Espíritu de Jehová nunca se va a cortar. ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Y ahora, ¿qué dice? ¿Cómo responde Miqueas? Recuerde algo bien importante. Ahí, si usted lee el verso 6, hay algo bien interesante en el verso 6, no está en nuestra descripción, pero para entender, aquí habla de los profetas mentirosos, los falsos profetas. Dicen a sus profetas, no profeticéis tales cosas, que la vergüenza no nos alcanzará. Miren qué importante, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Dicen ellos. Mire, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es algo bien importante, donde le dice, tú que llamas a la casa de Jacob, ¿se ha cortado el Espíritu del Señor? ¿Será que todavía
El Espíritu del Señor va a hablar. ¿Será que todavía habla el Espíritu del Señor? ¿Ya? ¿Son sus obras? Tú que llamas casa que se ha cortado el Espíritu del Señor, ¿son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que anda rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Arrancáis las vestiduras de valor a los que pasan descuidados, como los que vuelven de la guerra. Miren qué importante. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de sus hogares queridos, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, que este no es el lugar de vuestro reposo. Está hablando de su iglesia, porque está contaminado, muy corrompido. Miren, ya. Si algún mentiroso y engañador dice, yo te profetizaré, porque vino y sidra, ese será el profeta de este pueblo. ¿Qué estaba pasando? Mis queridos hermanos, esta es la realidad que hoy tenemos. ¿Qué realidad hoy tenemos? Bueno, ¿será que todavía Dios está hablando a través de su Espíritu? Todavía. Recuerde que el Espíritu de Dios es el Espíritu de profecía. ¿Será que todavía está hablando Él? ¿Ya? Y llama a su pueblo hoy en día. ¿Será que se ha cortado mi espíritu? Dice, mis queridos hermanos, no. Pero como los hombres, no ha habido verdaderos intercesores, no ha habido verdaderos hombres que estén de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, ¿qué es lo que hace Dios? Dios va a hablar. Dios va a hablar. Si no es a través del hombre, tiene que hablar a través de la naturaleza. De una manera o de otra, Dios está hablando. Y Dios está hablando. Y mire lo que tenemos. Exacto. Esta pandemia, como consecuencia de qué es, porque los hombres no se han convertido en verdaderos intercesores. Dios tenía que hablar a través de ellos. Pero ¿saben una cosa? Los hombres están envueltos en otros quehaceres, como aquí dice, ¿verdad? Otros quehaceres que menos estar del lado de Dios. Así es, correcto. Ajá. Por eso es que es importante, fíjese, dice en Romanos 8:34, por lo tanto, Él puede salvar perpetuamente a aquellos que vienen a Dios a través de Él, y ya que Él siempre vive para hacer intercesión por ellos. Él es el gran modelo. Mire, es interesante. Él puede salvar a los que van a Él. Él puede hacernos unos intercesores igual a Él, ¿verdad? De que Él vino y nos dio el ejemplo, porque leyendo a esto, verdaderamente Cristo todavía está intercediendo por nosotros. Amén. Todavía hay ese chance. Y yo le voy a decir a usted, mis queridos hermanos, dice aquí el apóstol Pablo, por lo tanto, Él puede salvar perpetuamente a aquellos que vienen a Dios a través de Él. Pero, ¿a qué vienen a Dios? Esa es la pregunta. Porque yo vengo a Dios, acepto al Señor Jesús, porque vienen a Dios a través de Él, dice, ¿ya? Pero, ¿para qué? Y aquí el Señor Jesús dice, ya que Él siempre vive para hacer intercesión por ellos. Entonces, ¿quién es el modelo? Nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros seamos intercesores. Claro, para que nosotros ese es el trabajo nuestro. Ese es su ejemplo. Nosotros seamos intercesores. Ahora, mire algo bien importante, dice. Una iglesia avivada y ardiente arderá intensamente en oración y súplica. O sea, cuando hablamos de oración y súplica, estamos hablando de orando y suplicando. ¿Por quién? Siempre por aquellos que Dios desea salvar. Y ahí es donde uno se convierte en un intercesor. Ahí es que ¿Qué cosa más maravillosa prácticamente, mis queridos hermanos? Dice acá, la maravillosa gracia de Dios. Leo, dice, en su oración intercesora, en favor de sus discípulos declaró, la gloria, o sea, la gloria es el carácter, ¿verdad? Que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa la declaración está en San Juan 17, 22 y 23. Así es. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que necesita hoy el Señor? Bueno, Él está... ¿Qué es lo que Él está diciendo acá acerca de sus discípulos? Necesita hombres de carácter.
para que reflejen la gloria de Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Es interesante porque fíjese que ese versículo, ese comentario dice, yo en ellos y tú en mí. Amén. Y eso es lo que el Señor está esperando hoy, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa es la manera que el mundo va a conocer que verdaderamente Dios envió a su Hijo y su Hijo envía a sus hijos. ¿A qué? A ser intercesores por aquellos que verdaderamente lo buscan, o sea, por aquellos que no oran, como dice allá también en un versículo de la Biblia, que debemos estar intercediendo por los que no oran y clamando por los que no claman. Por lo tanto, nosotros encontramos aquí que verdaderamente Cristo es nuestro ejemplo, el intercesor más ejemplar que cada uno de nosotros podemos tener es a Cristo, tanto cuando Él estuvo en esta tierra como hoy mismo Él está intercediendo por nosotros. Qué lindo, ¿no? Ahí vemos, mis queridos hermanos, cómo es que el modelo de intercesión. ¿Cuál es el modelo? Bueno, leamos San Juan 17, 22. Vamos a leer para ver el modelo. Dice acá, 17, 22, dice así. La gloria que me diste, yo les he dado. Miren, la misma gloria, el mismo carácter. Exacto, así. Para que sean uno. Para que sean uno. No cada quien por su lado. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Cada quien por su lado, hermana Dina. Así es, por eso correcto. Es que no hay poder. Por eso no hay así poder. Como nosotros somos uno, Padre, Hijo y Espíritu son uno, prácticamente. El 23, ¿qué es lo que dice? Yo en ellos, o sea, en los discípulos, y tú en mí. Claro. Imagínense cómo se complementa eso, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y si vamos al 24. Qué lindo, como Dios. Padre, mire qué lindo, ¿no? Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, mi carácter que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Wow. Ese es el modelo de intercesión. Pero hoy en día, ¿por qué, mis queridos hermanos, no tenemos la fuerza? ¿Por qué no tenemos el vigor espiritual que se necesita para este momento? Porque cada quien por su lado. O sea, que es que todos se han apartado. No hay unidad. Ya. No hay pero le voy a decir unidad. a usted, sí hay unidad, pero no como el Señor Jesús desea que tenga esa unidad. ¿Unidad en qué? Unidad en la verdad. Ese es el punto. Muchos concilios se reúnen y dicen, estamos unidos en uno solo. Pero unidos en que cada quien haciendo lo suyo. No es posible estar unidos de esa manera. Por eso, el profeta, ahí en el profeta, el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, verso 30, mire qué dice el profeta. 22:30. 22:30. Dice así, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Oiga, esto sí está serio. Por eso es lo que le digo a usted. ¿Por qué hoy en día Dios se está moviendo de diferentes maneras? Porque no ha encontrado verdaderos intercesores. Es que no hay unidad, hermano, porque cada quien está a su manera. Y cuando los discípulos estuvieron unidos, ellos no pensaban, yo tengo mejor verdad, yo soy el que estoy en esto. No, cuando Cristo une en la totalidad. O sea, yo creo lo mismo porque leo lo mismo, me mantengo de lo mismo y practico lo mismo. Eso es unidad. Y hablo lo mismo. Esa es una unidad. Por eso dice el profeta, busqué entre ellos alguno que levantara un muro, un vallado ahí alrededor para cubrir la maldad, para que el ángel destructor no venga, y se pusiera en pie, dice, en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no encontré, no lo hallé. No lo hallé, pero mire qué lindo, pero el Señor hoy quiere que
que nosotros seamos esos intercesores, porque mire lo que dice el 31, lo que dice el 31 es clave. Vamos a hablar. Dice así: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no hay un intercesor. No hubo. Por eso no hubo. No hubo quien defendiera prácticamente al hermano, a la tierra. No hubo quien. A la causa de Dios, no había. Claro, no había. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos aquí esta cadena de 21 días prácticamente de intercesión. Necesitamos verdaderos intercesores. Y usted únase con nosotros. Usted llame, ahí están los teléfonos. Usted puede llamar. Únase a esa campaña de intercesión. En todos los hogares, cada hora se está orando. ¿Por qué razón? Tenemos que mostrar ese espíritu de intercesión. Ahora, miren, qué lindo también es Dios, hombre. Dios todo lo hace completo, hermana. Claro, así es. Mire, qué lindo. Como no tenemos tiempo, a todo mundo Dios lo mandó a descansar. ¿Para que qué? Para que se conviertan en intercesores. Para que tenga tiempo de escudriñar cuidadosamente esto, la palabra de Dios, y para que tenga una reflexión, un escudriñamiento a dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué está sucediendo esto. Es por causa de mí. Tenemos que aprender. Es que ¿qué tiempos estamos viviendo? Dios es bueno, verdaderamente. ¿Sí? Imagínese usted hoy, todo el mundo en casa, comiendo nomás, comiendo y bebiendo, y eso es lo bueno que Dios quiere que nosotros hoy reflexionemos y estemos intercediendo por todos. O la pregunta es, ¿será que Dios ya se volvió empedernido? ¿Será que Dios ya no es poderoso? No. Mire Dios cómo le dice el apóstol Pablo a los hebreos. ¿Cómo le dice? Ahí dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Dónde está el poder? ¡Qué maravilloso! ¿Dónde radica el poder? En nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, el poder está en el Señor Jesús. ¿Por Ahí qué? está. Porque Él perpetuamente está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Yeah. Ahora dice, Lindo, ¿no? Jesús atrae al hombre pecador y a un Dios justo, juntos al lugar del sacrificio de sangre por el pecado. Ya no es necesaria la sangre de animales como en el Antiguo Testamento. Ahora podemos acercarnos a Dios a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por la remisión de pecados. Por la sangre de Jesús nos podemos acercar a Dios con confianza y sin timidez. La pregunta es, ¿nos hemos acercado a Dios, como bien lo dice aquí, con confianza y sin timidez? Esa es la pregunta. Ya. Ahora, ¿por qué razón? Porque tenemos a un sumo sacerdote, ¿o no? Tenemos un sumo sacerdote, como dice allí en Hebreos, que 4:14. Dice allí, el 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Qué lindo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oiga, qué esperanza, ¿verdad? Lo que nuestro Señor Jesucristo hay un nos sumo da sacerdote. Hoy. Hay un sumo sacerdote. ¿Qué es lo que está haciendo el sumo sacerdote, mis queridos hermanos? Ese sumo sacerdote dice que se compadece de nuestras flaquezas. No importa qué, ¿verdad? Él está intercediendo por nosotros y luego dice... dice uno que no se puede compadecer de nuestros pecados, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Cristo fue tentado en todo, hermano. Amén. Él fue tentado en todo y por eso Él conoce la vida de cada uno, Él puede perdonar, Él puede salvar, porque Él ya lo vivió. Él estuvo en esta tierra. Él ya lo sintió en carne. ¿Verdad que sí?
sabe de las debilidades del ser humano. Conoce muy bien sus flaquezas. Así es. Por eso Él vino a conectar la tierra con el cielo. Así es. Porque Él vino del cielo, vino a la tierra y posteriormente Él está en el cielo. Él conoce realmente nuestras necesidades. Por eso, mis queridos hermanos, ahí es donde está la pregunta todavía. La pregunta sigue en pie. ¿Qué pasó con los intercesores? ¿Qué pasó realmente? Y aquí hay algo bien importante que yo quiero hablar. ¿Qué pasó con la oración intercesora eficaz? Aquello que lleva eficacia. Y escuche lo que dice. En la oración intercesora seguimos la función sacerdotal del Antiguo Testamento, la misma función, ¿ya? Y el diseño neotestamentario de Jesús, ¿ya? Del Nuevo Testamento. Mire, presentarse ante Dios, ¿se acuerda que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento se presentaba ¿qué? Delante de Dios, ¿verdad que sí? Es correcto. Y en el Nuevo Testamento, en el diseño neotestamentario, ¿qué sucede también? También el sumo sacerdote se presenta delante de Dios. Fíjense pues, presentarse ante Dios y entre un Dios justo, Dios era justo, y un hombre pecador. Ese era el trabajo del sumo sacerdote. Para ser eficaces, ¿qué es lo que necesitamos? Para hacer ese trabajo de sumo sacerdote, obviamente lo hace el Señor Jesús. Nosotros somos sacerdotes, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque somos, ayer lo leímos justamente, somos de un linaje escogido, somos sacerdotes, los padres, los cabezas del hogar son sacerdotes para este tiempo. Dice aquí, para ser eficaces, para ponerse entre Dios y el pecador, ¿qué es lo primero que necesitamos? Aquí dice. Bueno, tenemos que ir nosotros primero. Primero tenemos que ir nosotros. Así es, correcto. Y esa es la clave. Allí es donde no hemos logrado todavía la fuerza y el poder. Es por eso que no nos hemos hecho nosotros el sacrificio santo. No hemos sido nosotros la ofrenda y el sacrificio para Dios. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y ahí tal como lo dice Romanos capítulo 12, verso 1. No hemos sido todavía la ofrenda. Por eso es de que no hay poder en la intercesión. ¿Por qué razón? Para presentarse ante un Dios justo y un hombre pecador, primero tenemos que nosotros presentarnos como ofrenda a nosotros. ¿Verdad? Ahora, hay algo interesante en esto, hermana Dina. Dice acá, no solo presentarnos como ofrenda y sacrificio a Él, sino también nosotros tenemos que desarrollar una intimidad necesaria para llevar a cabo esta función sacerdotal. Pues sí, es que no podemos, mire, siempre digo yo, si nosotros no tenemos una intimidad con nuestro Señor Jesucristo, una relación íntima, ¿qué podemos darle a aquel que no tiene a Cristo? Si no tenemos nada que dar, todo viene de Dios. Si nosotros convivimos con Él, hablamos, meditamos en la palabra de Dios, hacemos un acto de conciencia, reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, pedimos perdón, nos ponemos a cuenta, como dice la palabra, es así. Cuando nosotros hagamos eso, estamos listos para estar delante de la presencia de Dios y intercediendo por aquel que no. Mire, ¿verdad? Tenemos un ejemplo ahí en Números capítulo 14. Un ejemplo para que nosotros aprendamos estas lecciones. Ahí en el verso 14 y verso 1 dice, entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró esa noche. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón. Imagínense, ¿no? ¿Y por qué se quejaron? Bueno, ese pueblo se quejaba de que no tenía comida, que no tenía agua. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos trae esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, nombraremos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro ante toda la congregación de Israel. Mire, el verdadero intercesor, ¿qué hace? Pues clama, ora. ¿Qué hace? Intercede. Lea el 5, ahí está el 5, ahí está, mire mis queridos hermanos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Mire, ¿qué hicieron? Se postraron ante su rostro. Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Para qué?
Bueno, y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la congregación de Israel: el país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. ¿Te recuerden el informe de Josué y Caleb? Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en la tierra que emana leche y miel y nos la entregará. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Imagínense. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor, no los temáis. O sea, pues sí, ¿cuál era el problema, verdad? De temer que porque habían gigantes, que porque... Si Dios estaba con ellos, y ese mensaje y esa amonestación es para nosotros hoy, porque verdaderamente estamos... Vienen calamidades. Temor, estamos en angustia, estamos en pánico. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El problema es... ¿Cuál es el problema? Que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. No estamos intercediendo. Ese es primeramente el punto. Por nosotros. Por nuestra familia, por nuestros hijos. Sí, no hemos entregado nuestro cuerpo en sacrificio. Amén. Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto, como dice allí en Romanos 12. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Hagamos eso hoy y veremos la gloria de Dios. Ese es el punto. Vamos a ver el carácter, vamos a ver si Dios no se pone de nuestro lado. Así está, léalo. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya, ¿para qué? ¿Para qué esos, mis queridos hermanos, para qué esos cultos que no tienen fuerza, que no tienen poder? Esos cultos, perdonen, que ya no podemos prácticamente, lleno de lujuria, lleno de un montón de cosas. Por eso el Señor dice, ahora es diferente. Ese es el problema. Y ahora miremos en el verso 10, 14:10. Ahí está el modelo intercesor. El 10 dice, entonces toda la multitud habló de apedrear. Óigame. Oiga eso. Mire, estos hombres estaban dando un gran informe, un informe lleno de esperanza, un informe diciéndole que Dios está de su lado. ¿Y qué hizo la multitud? Pues los apedrearon. Oíme, habló de apedrearlos. ¿Cómo está eso? Pero la gloria del Señor, allí está, pero la gloria de se Jehová mostró en la tienda de reunión ante Israel, mis queridos hermanos. Ahí está. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Óigame, qué poder. ¿Cuántas personas eran? Moisés, Aarón, Josué y Caleb. 4 personas. Y qué interesante, porque Dios, el verso 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Estaba enojado, este es el eterno Dios. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que les he hecho en medio de ellos? Mire, hermano, cuántas señales Dios nos ha hecho a nosotros, a cada uno de nosotros. Todos podemos hablar y testificar de lo que Dios ha hecho en la vida nuestra. Pero cuando viene como lo que estamos viviendo hoy, parece que se le olvida a la persona que Dios lo ha sacado de un hoyo cenagoso, que lo ha sacado de aquella enfermedad, que lo ha librado de aquella angustia que tenía, que lo ha librado de tantas tribulaciones que tenía, y todavía sigue creyendo que a saber si Dios lo librará. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Pero mire lo interesante. Interesante. ¿Qué dijo Dios? Dios estaba enojado aquí. Sí. Los heriré de mortandad, en el 12, y los destruiré, y haré de ti una gran nación, más grande y más fuerte que ellos. Bonita propuesta de Dios. Buena propuesta. Yo la tomo, yo la agarro, definitivamente. Pues sí. Yo la hubiera tomado, óigame, de mí ven a ser una gran nación, más poderosa, yo la tomo. Pues sí, con los ojos cerrados. Así es, pero miremos en el 13. Pero es interesante. Mire el gran intercesor, en el 13 dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Sigamos leyendo.
Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Oiga, ¿qué dice? ¿Qué? Ahora pues yo te ruego, mire la oración de intercesión, Yes. que sea magnificado el poder del Señor. Mire, Amén. ese es un intercesor. Así es. Poner por alto el poder del Señor, Así como es. lo hablaste diciendo: Wow. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Está hablando de generaciones. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, porque grandes son sus misericordias. Así es. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? 20. Yes. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Oiga, Ese es un intercesor. Mis queridos hermanos, qué gran ejemplo. Cuando Dios diga, por eso es intercesor, uno estuvo buscando. Uno. Si hubiera uno, ¿se acuerda como dijo allá en Ezequiel? Así es. Si hubiera uno, con uno, mi hermano. Esto quiere decir que no hay uno. No hay. Es que Ahora, no hay. usted dice, ¿qué pasa entonces? Bueno, pero tristemente no lo hay, porque Dios dice que lo buscó y no lo halló. También que no lo halló. Entonces, pero ¿sabe por qué Moisés? ¿Por qué Moisés, cree usted que Moisés llegó a ser ese hombre de Dios, ese hombre paciente, ese hombre que amaba a toda esa multitud? Porque Moisés tenía una comunión con Dios. Es lo que dijimos acá. Y vemos nosotros que, fíjense que para estar 40 días y 40 noches en su presencia, sin comer y sin beber, eso sí tiene mucho que decir. Verdaderamente Moisés tenía el mismo amor y el mismo sentir que Cristo tenía por ese pueblo. Óigame, Eso era muy yo le voy a decir a usted, grande. yo honestamente hubiera recibido el ofrecimiento. Yo lo recibo. Pues ¿Para que qué la lidiar verdad, con tanto testarudo? Pero pero Moisés dijo, no. no, Moisés, Es el honor tuyo, Señor. Es pues tu honor. sí, le tuvo que decir todo, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué es van lo que a decir la gente? ¿Por qué tú vas a hacer eso? ¿Qué es lo que está pasando hoy, mis queridos hermanos? El honor de Dios ha estado por tierra. Lo ¿Sabe están qué? pisoteando todos. Pues sí. ¿Por qué razón? Están pisoteando sus mandamientos, sus leyes. Y saben una cosa, y todavía dicen, ¿en qué te hemos ofendido? Pero ¿sabe por qué? Porque no, y es culpa nuestra. ¿Por qué? Nosotros no hemos levantado a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, si yo fuera levantado, a todos atraería a mí mismo. Pero nosotros en nuestra vida, bien, gracias, estamos viviendo. Sí, creemos que somos salvos, pero una salvación barata no tiene valor. Ese es el punto. Cristo pagó el precio. Tú y yo lo tenemos que pagar también. Por lo tanto, es importante empezar hoy. Pues no habíamos empezado. El Señor hoy está tocando nuestros corazones. Amén. Está trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para que reaccionemos y pensemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Mis queridos hermanos, hemos violado el pacto sempiterno, el pacto que Dios ha hecho de la eternidad por la eternidad. Hemos violado ese pacto. Así Ese es es. el punto. Así Por eso es que nos vienen las calamidades. Y no solo eso, ¿qué pasó con los atalayas? ¿Qué pasó con aquellos hombres que circulan y cuidan el muro de Dios? ¿Qué pasó con ellos prácticamente? Yo diría, ¿qué pasó con nosotros? Esa es la pregunta. La verdad es que nosotros no hemos
¿Qué pasó? Dios no ha encontrado en nosotros verdaderamente un intercesor que haya entregado todo a los pies de Jesús. Ese es el punto. En Números capítulo 12, verso 8, ahí está el punto principal de lo que venimos hablando. Números capítulo 12, verso 8. Leamos, por favor. Dice: cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hablando cuando mis queridos hermanos, su hermana, ¿verdad? Aquí vemos, cara a cara hablaré con él. Miren, qué lindo. ¿Ya? Así es. Y claramente, no con visiones, no como visiones en este caso, como Daniel, por ejemplo, que fue a través de figuras. Y no por figuras, dice. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí había un problema prácticamente serio. El pueblo se estaba rebelando contra Moisés. Nos cuenta que Dios habló con Moisés como de amigo a amigo. Amigo a amigo, así es. Y no a través de visiones, y no a través de sueños como lo hizo con otros profetas. Dice acá, como creyentes, hoy en día en la nueva dispensación, como creyentes neotestamentarios, ya es cierto, ya no sacrificamos animales, como los en tiempos en el Antiguo Testamento. Ahora nos presentamos a Dios. ¿Cómo nos presentamos a Dios? ¿Cómo? Como ofrenda de sacrificio. Romanos 12:1. Okay. Así nos presentamos a Dios. Así cada uno de nosotros debemos presentar nuestros cuerpos, dice la palabra. También leamos Hebreos, ya leímos 12:1. Ahora leamos Hebreos 13:15. Leamos Hebreos 13:15, por favor. 13:15 dice así. Leamos. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Oiga eso. ¿Qué está pasando aquí? Primero es que nos ofrezcamos en sacrificio vivo y santo, y ahora dice el Señor que nos ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, por medio del Señor Jesús, como sacrificio de alabanza. Como sacrificio de alabanza. Eso labios de fruto, dice, que confiesen su nombre. Mis queridos hermanos, ahí está el punto. Y dice acá, es en base a esta relación íntima con Dios, cuando nos ofrecemos como sacrificio, cuando le ofrecemos tributo de alabanza a Dios, podemos ponernos entre Él y otros, sirviendo como abogados o intercesores en su favor. Mientras no nos ofrezcamos, como dice Romanos 12:11, y mientras dice Hebreos 13:15, mis queridos hermanos, nosotros no vamos a poder tener el poder para que Dios nos considere su amigo, nos considere sus colaboradores en esta obra. No podemos, definitivamente. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Mis queridos hermanos, leamos Romanos 12, verso 1, y leamos Hebreos capítulo 13, verso 15. Esa es la clave para un buen intercesor. Para un buen intercesor, correcto. ¿Verdad que sí? Así es. Amén, hermanos. Quiero leerles aquí un relato. La segunda venida de Cristo y el cielo. La hueste redimida será su gloria principal. Recuerden, la hueste redimida, a los que Él viene a traer. Recuerden, unos van a estar en el sepulcro y otros van a estar vivos. Esa es la hueste redimida. No van a estar en el cielo, es aquí. Porque Él viene a traer galardón aquí. Aquí Él viene a darnos su galardón. ¿Verdad que sí? La hueste redimida será su gloria principal. En su oración intercesora, Jesús sostuvo ante su Padre que había cumplido las condiciones que obligan a Dios a cumplir su parte del pacto celebrado en el cielo respecto al hombre caído. Recuerden que él había caído, tenía que morir, pero alguien murió por usted. Dios tenía que hacer cumplir. Él creó la ley y él no podía hacerse para atrás. Así es. De una u otra manera, alguien tenía que morir. O era el hombre o era su hijo. Pero su hijo se ofreció voluntariamente.
De ahí prácticamente el pacto queda ¿qué? Celebrado, prácticamente. Se declara a sí mismo glorificado en los que creen en Él. ¿Qué es glorificado? Dijimos, tener un carácter como el de Cristo. Esa es glorificación. La iglesia en su nombre debe llevar a gloriosa perfección la obra comenzada por Él. ¿Cuál es nuestro trabajo? Trabajo de intercesión, ya lo estamos hablando. Y cuando esa iglesia se encuentre finalmente redimida en el paraíso de Dios, verá el resultado del trabajo de su alma y será saciado. ¿Por qué razón? Porque fueron grandes intercesores. Se pusieron en medio de un Dios santo y un pueblo pecador, tal como lo hizo Moisés. Durante toda la eternidad la hueste redimida será su gloria principal, aquellos que hayan sido grandes intercesores. Y sigo leyendo acá. Dice acá. Pedro usa dos palabras para describir un ministerio sacerdotal. ¿Cuáles son esas dos palabras? Santo y real. Así lo dice ahí en Hebreos 12:14. ¿Ya? Santo y real. Se requiere de santidad para estar ante el Señor. ¿Sí o no? Se requiere, así es. No podemos ser intercesores si nosotros, mis queridos hermanos, no nos apartamos para el servicio de Dios, porque santo es un apartado para los servicios de Dios. Somos capaces de hacer esto solo por la justicia de Cristo, porque Él que es lo que ha puesto sus vestiduras en nosotros, y no por nuestra propia justicia, como era nuestra vida harapienta, trapos harapientos. La realeza es descriptiva de la autoridad del rey que es delegada a nosotros. La realeza es símbolo de ¿qué? De autoridad. Como miembro de la familia real, por así decirlo, con acceso legítimo al lugar mismo del trono de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos en intercesores. Ese es el trabajo, mis queridos hermanos. Jesús fue un intercesor mientras estuvo aquí en la tierra. Oró por aquellos que estuvieron enfermos y poseídos por demonios. Así es. Oró por sus discípulos. También oró por ti y por mí cuando intercedió por todos los que creerían en Él. Los que creerían en Jesús continuó su ministerio de intercesión aún después de su muerte. Amén. Y resurrección, cuando regresó al cielo. Ahora sirve como nuestro intercesor en el cielo. Gloria a Dios por eso. Tenemos un sumo sacerdote. Se necesitan hombres espirituales con el celo de Dios. Ahí está el llamado, mis queridos hermanos. Se necesitan hoy en día ¿qué? Hombres espirituales con el celo de Dios y amantes de las cosas santas y de la santidad de Dios. Amén. Recuerden que su ley es santa. Tenemos que amar la santa ley de Dios. Los hombres espirituales producen gente espiritual. Se necesitan hombres piadosos para que se entreguen enteramente a la oración con la intensidad y profundidad que sienten que en ello se les va la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí dice, mis queridos hermanos, qué lindo sería que se nos fuera la vida, que nos acabáramos siendo intercesores. Siendo intercesores. Eso sería lo más maravilloso. Eso sería grande. La oración llega muy lejos en su influencia y en los efectos de su gracia. Es un asunto profundo que se refiere a Dios y a sus planes y propósitos, porque está en juego el destino eterno de la humanidad. Ahí está. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que hay en juego en todo esto? Bueno, si nosotros no nos convertimos en intercesores, que es el llamado a ser intercesores, el llamado que estamos haciendo hoy, a convertirnos en intercesores, porque sabes una cosa, dice acá, el juego, el destino eterno de la humanidad está en las manos de los intercesores. Está en manos de los intercesores. Y eso es verdad, hermano, que no ve que, bueno, sin intercesores, bueno, no hay salvación. Cristo es nuestro intercesor por cada uno de nosotros y nosotros por aquellos que están a nuestro lado, a nuestro alrededor. Por un mundo pecador prácticamente. Así es, por un mundo que, por eso la Biblia dice, que no tiene este conocimiento. Mire, ahí en la Biblia dice en Hebreos capítulo 5 y 7 dice, y Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos cuando Él estaba aquí en la tierra y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su piedad. Fue oída a causa de ¿qué? De su temor reverente, con lágrimas y súplicas. Mire, el trabajo de nosotros. Dios me permitió agonizar en oración hasta que estaba sudando, aunque estaba a la sombra,
y en un lugar fresco, el Hijo de Dios en el Getsemaní estaba agonizando en oración. Imagínense, ¿no? ¿Por quiénes? Por el mundo, que puso en acción todo su ser, todo. Pongámoslo, todo nuestro ser, pongámoslo al servicio del Maestro. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué lindo. Miren cómo bajan los ángeles para ayudarnos. Y estando en agonía oraba más intensamente. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Y era su sudor como grandes gotas de sangre engrumecidas que caían sobre la tierra. Para ti, ¿qué tan importante es la oración? La intensidad con que haga determinada, la intensidad con que lo haga determinará su entrega y su vida espiritual. Hoy puedes tener un cambio de perspectiva. Mis queridos hermanos, ese es el llamado a cambiar. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a una entrega total. Amén. ¿Cuánto dice? Una entrega total. Total. Tal vez nunca sabremos el alcance de nuestra oración hasta que aquel día cuando el Señor nos muestre sus efectos alcanzados. Qué lindo, mis queridos hermanos. Qué maravilloso. Por eso dice Ezequiel 22:30 y vamos a ir terminando. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? Leamos por favor. 30 dice así. Lo leímos. Busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. Así Qué es. interesante, ¿no? Wow. Ahora, yo creo que el Señor hoy está hablando a nuestro corazón. Y mire lo que dice antes, ya para ir terminando, dice este pensamiento. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la intercesión y los que deben ser intercesores? Dice así: Jesús es ejemplo de intercesión. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro camino, nuestra verdad. Él es nuestra vida. Todo lo que Él hizo podemos hacer. Y mayores cosas. Qué lindo, ¿no? Todo lo que Él hizo, todo lo que Él hace, haremos. Él es nuestro ejemplo máximo de intercesión. Él es un modelo de intercesión. Él se dio a sí mismo. Clave. Por nosotros. Su vida es un ejemplo de intercesión. Qué lindo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dio su vida. Se dio a sí mismo. Él se dio todo. Todo por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Moisés dio su vida. De hecho, miren, mis queridos hermanos, Moisés estuvo en peligro de no estar en el cielo en este momento, porque Moisés es uno de los cuantos que están en el cielo. ¿Por qué razón? Por el mismo pueblo. Él se metió en medio del pueblo. Casi estuvo destituido del cielo. Y yo le voy a decir a usted, el Señor Jesús le ocurrió lo mismo. Así es, casi. Le ocurrió lo mismo, mis queridos. Por eso Él dice que aquí, entre más intensa era la gran lucha, porque aquí era una lucha entre demonios. Porque Él estaba cumpliendo la profecía que en el transcurso del tiempo, ¿verdad?, que en el tiempo futuro iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y eso era lo que Él estaba luchando prácticamente. Así es, correcto. Pero gracias a Dios Él pudo vencer. Salió vencedor. Salió del sepulcro. Salió victorioso. Y gloria a Dios por eso, porque ahora nuestra victoria está garantizada. Que podemos resucitar con el Señor Jesús. Resucitó al tercer día y está pronto a venir. Amén. Qué lindo, qué maravilloso es, hermano, hermana. Que el Señor nos ayude para que verdaderamente hoy tomemos, ¿verdad?, la recomendación de nuestro Dios de ser verdaderamente eficaces intercesores. Así que le vamos a pedir a aquel hermano que nos lleve en oración. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias por el consejo divino. Gracias, oh Dios, por la luz que hemos recibido de hombres y mujeres que tú necesitas. Amén. Para que sean verdaderos ejemplos, que renuncien a todo y que vengan a hacer la labor de llevar a todos el gran mensaje de misericordia. Sí, Señor. De poder mover tu mano
en el momento que se necesite. Sí, Señor. Un gran Elías, Moisés, tantos hombres tuyos, oh Dios, que vemos con un ejemplo de abnegación, lograron mover el cielo y la tierra. Sí, Señor. Gracias por esos hombres y gracias porque tenemos nosotros el ejemplo para seguir. Amén. Como también tenemos el modelo grande, el modelo mayor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias te damos Amén. y gracias por tus cuidados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.